Pues como ve usted, ya estamos llegando al final de este gobierno, le faltan muy pocos meses y así se han quedado también en el camino las promesas que se hicieron al principio de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, de gobernar para el pueblo bueno y sabio, para gobernar para los que más lo necesitan. Eso quedaron en puras promesas. Hoy se ha consumado ya una traición al pueblo bueno y sabio que llevó al propio presidente a vivir en un palacio y que ha terminado encerrado entre muros y entre murallas sin entender las verdaderas necesidades del país. Pero quizá una de las afrentas más grandes que habrá que entender por qué se dio tiene que ver justamente con la gente más vulnerable. Mire, la historia que le voy a contar es una historia de verdad de terror. Sería una historia anecdótica de una tantas de estas en las que la cuarta T o la supuesta cuarta transformación ha traicionado lo que dijo al principio, si no es que esto va a tener unas consecuencias profundas en la vida nacional. La historia de por qué el año pasado, en el ejercicio fiscal del 2023, no se aplicaron vacunas. No se aplicaron vacunas para los menores de edad, para los grupos vulnerables, para las personas de la tercera edad. ¿Y sabe por qué el gobierno decidió no aplicar vacunas? Pues porque el dinero simplemente se lo robó. El dinero de las vacunas, el dinero que es para garantizar la salud de las personas, de las futuras generaciones y de los grupos más vulnerables, no solamente no se aplicó, sino que desapareció. Nadie sabe, nadie supo y nadie da cuenta de esto. Mire, la historia empieza cuando el Congreso, la Cámara de Diputados, aprueban para el ejercicio del 2023 14,000 millones de pesos para vacunas de todo tipo, desde la polio hasta las vacunas del cuadro básico de vacunación, 14,000 millones de pesos. Ya era esto una reducción con respecto a los últimos años, pero bueno, 14,000 millones de pesos. Luego, ¿qué cree? Una vez que lo aprobó la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda, con una mano en la cintura, mandó un memorándum a la Secretaría de Salud diciéndole, ¿te acuerdas de esos 14,000 millones? Que eran como 14,030 millones, ¿no? Vamos a redondearlo en 14,000 millones. ¿Te acuerdas de los 14,000 millones para vacunas? No. Ya no los puedes ejercer. Solamente vas a tener 4,935 millones. Es decir, de un plumazo, la Secretaría de Hacienda borró del programa de vacunación 10,000 millones de pesos. ¿Dónde están esos 10,000 millones de pesos? Nadie supo, nadie ha dado cuenta de ellos. Podrían estar en el Tren Maya, podrían estar en Dos Bocas, podrían estar en el pago de pensiones, podría estar en el bolsillo de algún funcionario, de los hijos del presidente, en cualquier lado. En todo caso, no se ha dicho dónde están esos 10,000 millones y por qué el Congreso aprueba una cifra, pero terminan por robarse. Al final, lo que aprueba el Congreso al presidente no le viene importando nada. Esos 10,000 millones no aparecen, pero la historia de terror con respecto a las vacunas no termina ahí. Pues no, porque de esos 5,000 millones, 4,900 que le quedaban para vacunas, solamente la Secretaría de Salud ejerce 2,951 millones, es decir, deja de gastar el 41% de los ya menguados 5,000 millones. Solamente 2,951 millones son los que ejerce para las vacunas. Claro, presumen que hubo grandes ahorros en el programa de vacunación, pues de 14,000 millones solamente se gastaron 2,000 millones. ¿Dónde quedaron esos 12,000 millones que están faltando? Casi 13,000 millones. Nadie sabe, nadie da cuenta de ellos. Lo cierto es que esto sigue siendo todavía una historia de terror. Se ajustó este gasto de los 2,950 millones, terminó realmente solamente gastándose 971,363,000 pesos. Así como lo escucha usted. De 14,000 millones para vacunas, menos de 1,000 millones, 971 es lo que realmente se gastó
en vacunas en el 2023, en un momento en el que hemos pasado de una pandemia, en el que no logramos tener una vacuna contra el COVID, que se nos mintió que la patria era mexicana. Pues no es cierto, lo hicieron investigadores en Nueva York, total que tampoco está disponible. Cada vez la salud de la población en su conjunto está más expuesta a enfermedades, y todo porque, como nunca habíamos visto la corrupción en un gobierno, de 14,000 millones solamente se gastaron menos de 1,000 millones. ¿Dónde están los 13,000 millones que faltaron? Nadie lo sabe, nadie ha dado cuenta de ello. Lo cierto es que también con esto se atenta contra la población más vulnerable, porque quienes no se vacunan son las personas, los niños, los jóvenes que están en las zonas más desprotegidas. Ese es el gobierno para el pueblo bueno y sabio que prometió el presidente López Obrador. Una traición a la salud del país, a lo más importante que tenemos todos, que es vivir con salud. El presidente, simplemente por las razones que él quiera, decidió embolsarse ese dinero y dejar de vacunar a la población. Pero le digo una cosa, esa es una historia que todavía está por escribirse.